Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. Después de traicionar a El Mencho, Carlos Enrique Sánchez Martínez, El Cholo, fue capturado, torturado, obligado a confesar ante las cámaras y abandonado en un banco de un parque con cuchillos clavados en el cuerpo a modo de advertencia. Y cuando Marcos Hernández, el colombiano, denunció los robos del cártel, El Cholo lo mandó matar, lo que desencadenó una guerra entre cárteles. Este es el trágico destino de los miembros del CJNG que traicionaron a El Mencho. Heriberto Acevedo Cárdenas, el gringo. En el mundo del CJNG, Heriberto Acevedo Cárdenas era el tipo de hombre que inquietaba incluso a los sicarios más endurecidos. Conocido por su alias El Gringo, un apodo que se ganó por su tez clara, y también como El Güero, Acevedo no se limitaba a hacer cumplir la voluntad del cártel. Redefinió el significado de hacer cumplir. Se unió al CJNG alrededor de 2011, inicialmente como guardaespaldas personal de Abundio Mendoza Gaitán, uno de los miembros de alto rango de la organización, pero no tardó en ascender en la jerarquía hasta convertirse en el jefe de plaza, el jefe local, de toda la zona de la región Valles en Jalisco, supervisando territorios como Zacoalco de Torres, Tlajomulco de Zúñiga, Cocula y Tapalpa. Lo que diferenciaba a Acevedo del resto del vasto ejército de asesinos del CJNG era algo que solo puede describirse como una firma de puro terror. Según las autoridades, Acevedo fue pionero en 1960 el uso de la dinamita como método de ejecución. Ataba explosivos activos a los cuerpos de sus víctimas mientras aún respiraban y luego los detonaba. Los videos recuperados de su celular y de los teléfonos de sus cómplices tras su muerte confirmaron esta espantosa práctica. En una grabación, un hombre adulto, ensangrentado y atado con cinta adhesiva, tenía un artefacto explosivo atado al pecho antes de que fuera detonado en una zona boscosa. Se podía oír a los autores celebrando con disparos después. Acevedo estaba vinculado a al menos 9 homicidios y orquestó varios ataques de gran repercusión, como la emboscada de mayo de 2014, en la que murieron 4 soldados del ejército mexicano en Huachinango, y la ejecución de 2 investigadores policiales en Tlajomulco. También estuvo implicado en robos de combustible, distribución de drogas sintéticas y desapariciones forzadas. Su reinado de terror llegó a su fin abruptamente, el 23 de marzo de 2015, en la autopista, gratuita cerca de Zacoalco de Torres. Mientras huía de los agentes de la Fuerza Única Jalisco, su vehículo volcó. En lugar de rendirse, Acevedo y 3 de sus cómplices abrieron fuego e incluso lanzaron una granada a la policía. Los 4 murieron en el tiroteo que se produjo a continuación. Solo después de su muerte, cuando las autoridades revisaron el contenido de sus dispositivos, se conoció el alcance total de sus atrocidades. Pero la historia no terminó ahí. La represalia del CJNG por la muerte de El Gringo fue rápida, devastadora y profundamente calculada. A los pocos días, el 6 de abril de 2015, pistoleros del CJNG emboscaron un convoy policial en San Sebastián del Oeste, matando a 15 agentes e hiriendo a 5, sin que se reportaran bajas por parte del cártel. Entre el 19 de marzo y el 7 de abril de ese año, el CJNG fue responsable de al menos 21 asesinatos de policías. En la muerte, Acevedo demostró ser tan peligroso como lo había sido en 1900 en vida. Marcos Hernández, el colombiano. Antes de que el CJNG se desintegrara, antes de la formación de cárteles rivales, las ejecuciones públicas y las narcomantas empapadas de sangre, hubo un solo asesinato que puso en marcha toda la cadena de acontecimientos. Ese asesinato fue el de Marcos Hernández, un ciudadano colombiano conocido por los alias El Colombiano, El Cartón y El Smith. Hernández no era un pistolero ni un jefe de plaza. Era algo mucho más valioso para El Mencho. Era el operador financiero del cártel, el hombre que supervisaba el lavado de dinero, gestionaba el flujo de fondos y mantenía el buen funcionamiento de la vasta maquinaria económica del CJNG. Hernández se había integrado profundamente en las altas esferas del CJNG, a pesar de sus orígenes extranjeros. Era una figura de confianza y, lo que es más importante, tenía la atención de El Mencho. Y fue precisamente este acceso lo que resultó fatal, no solo para Hernández, sino para toda la estructura del cártel. Porque, en algún momento, Hernández se percató de que uno de los miembros más poderosos del CJNG, Carlos Enrique Sánchez Martínez, conocido como El Cholo, había estado robando a la organización.
Hernández hizo lo que cualquier operador leal haría. Informó de los robos directamente a El Mencho. Las consecuencias de ese informe fueron catastróficas. El Cholo, reacio a enfrentarse al juicio de El Mencho, supuestamente ordenó el asesinato de Hernández. Las fuentes difieren en cuanto a la fecha y el lugar exactos. Algunas lo sitúan en marzo de 2017, durante un tiroteo en el estacionamiento de un Walmart de Puerto Vallarta, mientras que otras citan agosto de 2017 en Zapopan, donde Hernández fue asesinado a tiros en su BMW UI8 rojo. Independientemente de los detalles, el resultado fue el mismo: el asesinato de un operador financiero clave del CJNG por parte de uno de los principales lugartenientes del cártel. La respuesta de El Mencho al asesinato de su operador financiero de confianza fue precisamente la que cabría esperar de un hombre que había construido su imperio sobre el principio de que la deslealtad se castigaba con la muerte. Inmediatamente ordenó el asesinato de El Cholo, pero el atentado fracasó, y al fracasar, logró lo contrario de lo que se pretendía. No silenció la rebelión, sino que le dio una razón para existir. Este único acto de violencia desencadenó una reacción en cadena que fracturaría el CJNG, daría lugar al nacimiento del cartel de la Nueva Plaza y desataría años de derramamiento de sangre en todo el oeste de México. Al ordenar la muerte de El Colombiano, El Cholo no solo eliminó a un rival, sino que encendió la mecha de un polvorín que se cobraría decenas de vidas, incluida, inevitablemente, la suya propia. Carlos Enrique Sánchez Martínez, El Cholo. Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, El Cholo, de Guadalajara, Jalisco. Si el asesinato de Marcos Hernández fue la chispa, Carlos Enrique Sánchez Martínez, El Cholo, fue el infierno que siguió. Descrito en alguna ocasión como la mano derecha de El Mencho, su compadre y su jefe de sicarios, El Cholo gozaba de una posición de extraordinaria confianza dentro del CJNG. Supervisaba los escuadrones de sicarios y hacía cumplir el control territorial en toda el área metropolitana de Guadalajara, una región de importancia estratégica fundamental para las operaciones de tráfico de drogas del cártel. Su lealtad a El Mencho parecía absoluta, hasta que dejó de serlo. Cuando El Mencho se enteró del asesinato del colombiano a manos de El Cholo, hizo lo que cualquiera que lo conociera habría esperado. Ordenó la ejecución de El Cholo, pero el intento de asesinato fracasó, no una, sino al menos 2 veces solo, en 2017. Al darse cuenta de que la reconciliación era imposible, El Cholo desertó por completo. Se alió con Eric Valencia Salazar, conocido como El 85, él mismo un cofundador desilusionado del CJNG, y juntos formaron el cartel Nueva Plaza. Con el respaldo financiero y operativo del cartel de Sinaloa, el grupo declaró la guerra a la misma organización que El Cholo había ayudado a construir. La violencia que siguió fue impresionante. Solo en el primer trimestre de 2018, Jalisco registró 415 investigaciones por homicidio. La estrategia de El Cholo consistía en calentar deliberadamente las plazas, orquestando fosas comunes, ataques de gran repercusión e incluso un ataque con granadas contra el consulado de Estados Unidos en Guadalajara, todo ello con el fin de atraer la atención federal y la presión contra el CJNG. Pero la paciencia de El Mencho era aterradora y su alcance era mayor de lo que nadie imaginaba. El 18 de marzo de 2021, las fuerzas del CJNG capturaron a El Cholo. Lo que siguió fue uno de los episodios más horribles de la historia de la guerra contra las drogas en México. Apareció un video en el que se veía a El Cholo esposado, con el rostro desfigurado por la tortura, rodeado por 6 sicarios enmascarados y fuertemente armados. En las imágenes, confesaba sus crímenes: las fosas comunes, el ataque con granadas al consulado, la masacre de Tonalá, y pronunciaba lo que serían sus últimas palabras públicas, aconsejando a sus seguidores que abandonaran la lucha y volvieran a casa con sus familias. Era el tipo de escena que, una vez vista, nunca se podía olvidar. La autopsia reveló una historia casi demasiado espantosa para contarla. Ojos arrancados, 8 dedos de los pies amputados, ambas tibias fracturadas, costillas rotas, lengua extraída y quemaduras causadas por tenazas eléctricas. La muerte le sobrevino por 3 disparos en la cabeza. Su cuerpo, envuelto en plástico negro como un maniquí, fue abandonado en un banco del Jardín Hidalgo de Tlaquepaque, una zona turística cerca de las plazas de mariachis, con cuchillos de cocina clavados en el torso, con carteles que decían: El traidor, El Cholo. Eric Valencia Salazar, El 85.
Hay muy pocas personas en el mundo que puedan decir que ayudaron a construir el CJNG desde cero. Eric Valencia Salazar es una de ellas. Conocido como el 85, Valencia Salazar fue cofundador del cártel y desempeñó un papel fundamental en su transformación de un grupo escindido del Cártel del Milenio en la potencia global en la que se convirtió. Junto con el Mencho, dirigió los Matazetas, una unidad paramilitar responsable de los ataques que anunciaron la llegada del CJNG a la escena nacional, incluida la infame masacre de Boca del Río de 2011, en la que se arrojaron 35 cadáveres bajo un paso elevado. Pero los cimientos que el 85 ayudó a sentar acabarían por resquebrajarse bajo sus pies. Su detención el 9 de marzo de 2012 en Zapopan provocó un caos inmediato. Los operativos del CJNG secuestraron e incendiaron 25 vehículos, bloqueando carreteras en 16 localidades de Jalisco y Michoacán. Inmediatamente surgieron especulaciones de que el propio El Mencho había avisado a las autoridades para eliminar a un rival por el poder. Fuera cierto o no, la sospecha envenenó su relación de forma irreparable. Liberado en diciembre de 2017 debido a violaciones procesales en su caso, el 85 se reincorporó a un cártel que había cambiado drásticamente durante su encarcelamiento. Cuando el Mencho ordenó el fallido asesinato de El Cholo ese mismo año, el 85 vio su oportunidad. Se unió a la deserción de El Cholo, convirtiéndose en colíder del cartel de Nueva Plaza. La medida representó quizás la fractura interna más significativa en la historia del CJNG, un cofundador que se volvía contra la organización que había ayudado a crear. Tras la ejecución de El Cholo en 2021, el 85 asumió el liderazgo del debilitado cartel de Nueva Plaza. Pero su tiempo en la cima fue efímero. El 4 de septiembre de 2022 fue arrestado en Tapalpa junto con sus socios, 1000 pastillas de fentanilo, 750 gramos de metanfetamina y armas. A pesar de presentar múltiples apelaciones legales para bloquear la extradición, fue entregado a las autoridades estadounidenses el 27 de febrero de 2025, como parte de una ola de 29 extradiciones de miembros del cártel. En agosto de 2025, se informó que estaba negociando una declaración de culpabilidad, posiblemente ofreciendo información sobre el funcionamiento interno del mismo cártel que ayudó a crear. Su trágico destino no fue una bala o una navaja, sino el lento y doloroso desmoronamiento de todo lo que había construido a lo largo de su vida. De cofundador a fugitivo, de rey del cártel a preso federal, el viaje de El 85 no terminó en un momento de gloria o en una dramática última resistencia, sino en los estériles pasillos de un tribunal estadounidense, un destino que, para un hombre que una vez comandó ejércitos, puede haber sido el castigo más cruel de todos. Emilio Alejandro Pulido Saldaña, el Tiburón. De todos los hombres que contribuyeron al nacimiento del CJNG, quizá ninguno tuvo una caída tan motivada por el miedo como Emilio Alejandro Pulido Saldaña, el hombre al que llamaban el Tiburón. Al igual que el 85 y el propio El Mencho, Pulido Saldaña fue reconocido como uno de los cofundadores originales del CJNG, establecido alrededor de 2009 en Guadalajara tras la violenta escisión del Cartel del Milenio. Su apodo evocaba una imagen depredadora que se ajustaba a su reputado papel en las ramas operativa y de seguridad del cartel durante sus primeros y más volátiles años. Pero las mismas fracturas internas que alejaron a El 85 y el Cholo de El Mencho también afectaron a Pulido Saldaña. Cuando las luchas internas alcanzaron su punto álgido en 2017 y el fallido intento de asesinato de El Cholo por parte de El Mencho desencadenó una escisión a gran escala, el Tiburón se unió a los desertores, se unió a El Cholo y El 85 para formar el cartel Nueva Plaza, alineándose contra la misma organización que había ayudado a establecer. Algunas versiones sugieren que también forjó alianzas más amplias con facciones del cartel de Sinaloa, en particular las que estaban bajo el mando de Ismael El Mayo Zambada, lo que intensificó aún más la red de rivalidades. Dentro de la estructura de Nueva Plaza, Pulido Saldaña supuestamente era el segundo al mando después de El Cholo, ayudando a coordinar las operaciones y los enfrentamientos violentos contra el CJNG en Jalisco y Colima. Pero cualquier ambición que albergara se hizo añicos el 18 de marzo de 2021, el día en que el CJNG capturó, torturó y ejecutó a El Cholo de la forma más pública y espantosa que se pueda imaginar. El mensaje era inequívoco. El cuerpo de El Cholo, envuelto en plástico y abandonado en un banco de un parque con cuchillos clavados en el torso,
no era simplemente el final de la historia de un hombre. Era una advertencia, directa y visceral dirigida directamente a todos los que lo habían seguido. Y Pulido Saldaña entendió perfectamente esa advertencia. Según múltiples informes, el tiburón se entregó a las autoridades mexicanas poco después del asesinato de El Cholo, impulsado por un miedo abrumador a ser el siguiente. Fue un giro notable de los acontecimientos. El cofundador de uno de los cárteles más poderosos de la historia, un hombre que había ayudado a librar una guerra en todo el oeste de México, se entregó a las fuerzas del orden no porque estuviera acorralado, sino porque la alternativa era peor. Existen versiones contradictorias sobre los detalles de esta rendición, y algunos medios de comunicación califican los informes de falsos, pero la narrativa predominante sigue siendo coherente. El tiburón prefirió la cárcel al destino que había corrido su compañero. No hay noticias confirmadas sobre su situación desde 2021, lo que sugiere que sigue detenido, vivo quizás, pero despojado de todo lo que una vez lo definió. José Bernabé Brizuela Meraz, La Vaca. José Bernabé Brizuela Meraz, conocido por alias como La Vaca, La Bestia y El Animal, representó un tipo diferente de traición, una que no se basaba en una lucha de poder entre cofundadores, sino en el extraño y volátil mundo de los rumores y las especulaciones sobre los cárteles. Nacido el 21 de octubre de 1982 en la ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Brizuela Meraz comenzó su carrera criminal vinculado al cártel de los Arellano Félix antes de pasar al CJNG, donde ascendió hasta convertirse en lugarteniente en el puerto estratégicamente vital de Manzanillo, Colima. En octubre de 2021, el gobierno de Estados Unidos lo identificó formalmente como lugarteniente del CJNG, destacando su papel en la supervisión de las rutas de tráfico de drogas a través de uno de los puertos más importantes del Pacífico mexicano. Lo que hizo única la deserción de Brizuela Meraz fue la justificación que ofreció. A principios de 2022, en medio de rumores persistentes y confusos de que el Mencho había sufrido un paro cardíaco mortal, rumores que las autoridades mexicanas negaron sistemáticamente, comenzaron a aparecer narcomantas en todo Colima proclamando la muerte del líder del cártel. Estas pancartas se atribuyeron al grupo Mezcales, una facción que se cree que Brizuela Meraz lideraba. El mensaje era claro: sin el Mencho, no había ningún CJNG al que valiera la pena servir. Los Mezcales, que también se autodenominaban Cartel Independiente de Colima, declararon la guerra a sus antiguos aliados. Desplegaron narcomantas acusando al CJNG de traiciones internas e incluso afirmaron haber rechazado una orden del CJNG para asesinar a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva. La violencia resultante fue devastadora. Un motín en la prisión de Colima el 25 de enero de 2022 dejó 9 muertos. Solo en el mes siguiente se registraron más de 60 homicidios, con un promedio estatal de 4 asesinatos al día en abril de 2022. La independencia de Brizuela Meraz resultó efímera. El 18 de agosto de 2022 fue detenido en el barrio de Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Las autoridades incautaron 7 rifles y más de 3.400 cartuchos. En Colima, la respuesta fue inmediata. Sus partidarios incendiaron al menos 14 vehículos y levantaron bloqueos en todo el estado. El 1 de septiembre de 2022, un juez federal dictó una orden de prisión formal y Brizuela Meraz fue trasladado al Centro Penitenciario de Alta Seguridad Altiplano. Según se informa, su hermana, Blanca Elizabeth La Paloma, Brizuela Meraz, asumió el liderazgo del grupo después de eso y continuó la campaña de terror en Colima con incendios provocados, tiroteos desde vehículos en marcha y asesinatos indiscriminados. En 2026, se cree que Brizuela Meraz sigue encarcelado, ya que su deserción no ha logrado más que desatar el caos y asegurar su propia caída. Miguel Ángel Fernández Valencia. El M2. Algunos hombres nacen en el mundo de los cárteles. Miguel Ángel Fernández Valencia, conocido como el M2, era uno de ellos. Nacido alrededor de 1981 en La Peña Colorada, un pequeño pueblo rural en el municipio de La Huacana, Michoacán, Fernández creció como uno de 14 hermanos, en una región donde la línea entre la agricultura legítima y el cultivo ilícito de drogas había sido difusa durante décadas. Su familia pertenecía al influyente clan Valencia, que a mediados del siglo XX había pasado del cultivo de aguacates a las actividades delictivas, aprovechando la proximidad de Michoacán a los puertos de contrabando del Pacífico. De joven, Fernández emigró ilegalmente a Estados Unidos,
donde vivió en California, Utah e Idaho, mientras traficaba con drogas a través de la frontera. En mayo de 2006, fue detenido en Bellevue, Idaho, durante un control de tráfico en el que intentó huir embistiendo un vehículo policial. Las autoridades encontraron en su poder más de 4 onzas de metanfetamina cristalina y fue condenado a prisión federal hasta finales de 2014. Durante su encarcelamiento, aprendió a tocar la guitarra, inspirándose en Bob Marley y Santana, y se convirtió en un talentoso cantante norteño. Tenía 4 hijos y en una ocasión expresó su sueño personal de que vivieran seguros en México sin necesidad de protección armada. Tras su deportación, Fernández ascendió rápidamente dentro del CJNG, aprovechando sus conexiones familiares con el Mencho, con quien estaba emparentado por matrimonio. Se convirtió en un comandante regional clave en Tierra Caliente, Michoacán, al frente de las Fuerzas Especiales Mencho, una unidad policial especializada con base en Aguililla, la ciudad natal de El Mencho. Bajo su mando había sicarios armados con rifles FN SCAR, rifles de francotirador Barrett calibre .50, lanzagranadas y vehículos blindados improvisados. Se le acusó de orquestar la emboscada de octubre de 2019 a un convoy de la Policía Estatal de Michoacán, en la que murieron 14 agentes y 9 resultaron heridos. A finales de 2019 surgieron rumores de que Fernández se había pasado a la Nueva Familia Michoacana, un grupo rival. Aunque estas afirmaciones fueron posteriormente cuestionadas, ensombrecieron su lealtad. En una rara entrevista con Vice, en marzo de 2021, defendió al CJNG y acusó a las autoridades estatales de corrupción y de apoyar a sus rivales. Su fin llegó el 29 de enero de 2022, 2 días antes de cumplir 41 años, cuando el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional irrumpieron en El Aguaje. Fernández movilizó a sus seguidores haciendo sonar las campanas de la iglesia y ordenando a los sicarios que colocaran minas terrestres y lanzaran bombas desde drones. Durante el tiroteo cerca del cementerio de Loma Blanca, recibió un disparo en el pecho y huyó, pero se derrumbó. Su cuerpo en descomposición fue encontrado el 6 de febrero de 2022 en un campo en el Cazangüe, identificado por su ropa, sus dientes con fundas de oro, sus pulseras y sus cicatrices. Sus guardaespaldas fueron posteriormente ejecutados por el CJNG por no haberlo protegido, y su esposa fue reubicada. Al final, el destino de el M2 no fue la ejecución a manos de un rival, sino una muerte anónima en un campo, con su cuerpo descomponiéndose durante una semana antes de que alguien lo encontrara. Audias Flores Silva. El jardinero. No todos los hombres que se encuentran en el lado equivocado del legado de El Mencho terminan muertos o tras las rejas. Algunos se convierten en algo posiblemente más peligroso. Se convierten en los siguientes en la línea de sucesión. Audias Flores Silva, conocido como El Jardinero, representa un caso que aún se está desarrollando, un destino que aún no se ha sellado, pero que lleva todas las características de una trayectoria trágica en progreso. Nacido el 19 de noviembre de 1980 en Huetamo, Michoacán, Flores Silva entró en el mundo del crimen a principios de la década de 2000 y se unió al CJNG durante su fase de expansión formativa, comenzando como agente de seguridad que protegía a los principales líderes del cártel. Su apodo deriva de su apellido Flores, que evoca la imagen de un hombre que cultiva y cuida operaciones ilícitas como un jardinero cuida la tierra. Y de hecho, Flores Silva cultivó el dominio del CJNG con notable eficiencia. En 2021, controlaba las operaciones en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Zacatecas y Guerrero, gestionando laboratorios clandestinos de metanfetamina y fentanilo, y utilizando una flota privada de aviones y camiones con remolque para transportar drogas desde Centroamérica hasta la frontera con Estados Unidos. También se le atribuye haber negociado una alianza estratégica entre el CJNG y la facción Chapitos del Cártel de Sinaloa. Su historial delictivo es extenso. A principios de la década de 2000, cumplió 5 años en una prisión estadounidense por tráfico de drogas. Arrestado de nuevo en México en 2016, fue puesto en libertad tras presentar recursos legales antes de que se le impusiera una condena de 40 años, de la que se evadió huyendo. Estados Unidos lo designó en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Narcotraficantes Extranjeros en 2021 y lo calificó de terrorista global, especialmente designado en 2025. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de $5 millones por información que conduzca a su detención. Tras la muerte de El Mencho, en febrero de 2026, Flores Silva
se convirtió en uno de los principales aspirantes al control del CJNG, un puesto que, en el mundo de los cárteles mexicanos, es menos una corona y más un blanco pintado en la espalda. Compite por el trono con figuras como Ricardo Ruiz Velasco, el R, y Juan Carlos Valencia González, el 03, el propio hijastro de El Mencho. Narcocorridos como El Sucesor, de Gerardo Díaz, ya lo posicionan como el heredero aparente, mezclando el folclore con la realidad de una manera que solo la narcocultura mexicana puede hacerlo. Su destino aún está por escribir, pero si la historia sirve de guía, el puesto al frente del CJNG es el más peligroso de México, y el jardinero camina directamente hacia él. Hugo César Macías Ureña. El Tuli. Hugo César Macías Ureña, conocido como el Tuli o el Tulipán, no era un hombre que buscara ser el centro de atención. Era un hombre que operaba en las sombras, encargándose de la logística, las finanzas, el reclutamiento, el entrenamiento con armas, es decir, los engranajes invisibles que mantenían en marcha la maquinaria del CJNG. Nacido en Tepeque, una localidad de Tepalcatepec, Michoacán, una región sumida en el crimen organizado, Macías Ureña ascendió en las filas del cártel no gracias a sus conexiones familiares, sino por lo que los narcocorridos describen como una afinidad natural por el peligro. Canciones de grupos como Ruta 200 Norteño Banda y Legión LB lo describen como un hombre nacido para la acción y amante del peligro, un soldado leal que soportó torturas y presiones sin traicionar nunca a sus superiores. Dentro del CJNG, Macías Ureña formaba parte del segundo nivel de liderazgo operativo, no en el núcleo financiero interno, pero sí indispensable para el brazo operativo. Dirigía células armadas móviles, supervisaba el entrenamiento con armas y gestionaba plazas territoriales en toda la costa sur de Jalisco. La información de inteligencia filtrada por el ejército Guacamaya lo identificaba como el 5 o Julio, con acceso directo al comando central de El Mencho. Los libros de contabilidad incautados revelaron más tarde que gestionaba gastos operativos de hasta 300,000 pesos en un solo mes. Su momento de mayor visibilidad y su perdición llegó el 22 de febrero de 2026, el mismo día en que El Mencho fue asesinado en una operación militar en Tapalpa, Jalisco. Aunque no había sido designado formalmente como sucesor, Macías Ureña asumió inmediatamente el control operativo de la respuesta del CJNG. Lo que siguió fue una ola coordinada de violencia en represalia en varios estados. Bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y asaltos a cuarteles, militares y edificios gubernamentales. Lo más escalofriante es que, según se informa, ofreció recompensas de 20,000 pesos, aproximadamente $1,150, por cada soldado asesinado. La violencia resultante se cobró la vida de 25 miembros de la Guardia Nacional y 3 civiles. La inteligencia militar lo localizó en El Grullo, Jalisco, donde estaba orquestando el caos. Acorralado por una unidad aeromóvil de la Brigada de Paracaidistas, Macías Ureña intentó huir en un vehículo mientras disparaba contra las tropas. Murió en el enfrentamiento. Las autoridades incautaron un arma larga, una pistola, 7,2 millones de pesos, $965,000 estadounidenses, municiones y cargadores en el lugar de los hechos. En los narcocorridos, fue inmortalizado como un hombre que daría su vida por su jefe. El 22 de febrero de 2026, eso fue precisamente lo que hizo. Gonzalo Mendoza Gaitán, El Sapo. El último nombre de esta lista pertenece a un hombre cuya historia sigue envuelta en informes contradictorios e información no verificada. Gonzalo Mendoza Gaitán, conocido como El Sapo. Mendoza Gaitán era un alto cargo del CJNGE especializado en logística, y lo que es más importante, en el abastecimiento de precursores químicos, las materias primas que alimentaban el aparato de producción de metanfetamina y fentanilo del cártel. Su experiencia en la gestión de la cadena de suministro lo convirtió en una figura discretamente esencial en la organización, aunque su nombre nunca tuvo el mismo peso que los de los pistoleros y los jefes de plaza que acaparaban los titulares. La importancia de El Sapo creció tras la prolongada ausencia de El Mencho de la vida pública, años en los que circularon rumores sobre su salud y cambiaron las dinámicas internas del cártel. Mientras el CJNG se abría camino en la planificación de la sucesión, Mendoza Gaitán fue identificado por los analistas como uno de los varios candidatos potenciales para ejercer influencia dentro de la estructura de poder posterior a Mencho, aunque sus puntos fuertes residían más en las operaciones que en el tipo de carisma violento
que suele definir el liderazgo de los cárteles. Su destino, como gran parte del mundo del CJNG, sigue siendo objeto de debate. Los informes de inteligencia de febrero de 2026 sugieren que Mendoza Gaitán pudo haber sido asesinado durante la misma operación militar en Tapalpa, Jalisco, que le quitó la vida al propio El Mencho. Si estos informes son precisos, entonces la historia de El Sapo no terminó con las consecuencias de una traición que lo alcanzó, sino con la misma operación que decapitó al mismo cártel al que servía. Algunos analistas han especulado que la desconfianza interna, la sospecha de que alguien dentro del círculo íntimo del CJNG pudo haber facilitado la capacidad del ejército para localizar a El Mencho, podría implicar a figuras como Mendoza Gaitán, aunque no hay pruebas concretas que respalden esta teoría. Lo que se sabe es que la operación que acabó con la vida de El Mencho, el 22 de febrero de 2026, fue, según se informa, desencadenada por la vigilancia de una pareja sentimental, no un miembro del cártel, pero sí alguien lo suficientemente cercano como para delatar su ubicación. La pregunta más amplia de si la traición interna contribuyó a la operación sigue sin respuesta. A raíz de ello, la estructura de liderazgo del CJNGE se fracturó, con figuras como el Jardinero, el R y el 03 compitiendo por el control. El Sapo, si sobrevivió, se enfrentaría a la misma elección imposible a la que se enfrentan ahora todos los lugartenientes del CJNG: luchar por el poder en un imperio que se desmorona o desaparecer antes de que el imperio se derrumbe sobre ellos. Con esto llegamos al final de este video. Para ver más videos interesantes como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.